8:06, estamos en Capital. Tu opinión importa. Vamos a conversar ahora de otros temas. Vamos a voltear la página y vamos a hablar del tema de la pena de muerte, que todo el mundo, por lo menos la mayoría de la población, o buena parte de la población, reclama a raíz de estos casos de violaciones contra menores de edad. Todos los días vemos noticias, vemos casos de niños ultrajados sexualmente. Todos los días. Y si no es un caso, son dos, y si no son dos, son tres. Todos los días también vemos que el Poder Judicial sentencia a cadena perpetua a delincuentes que han sido atrapados, ¿no?, acusados precisamente por este delito. La mayoría, ¿no?, son personas del entorno más cercano a la víctima. Ha salido una encuesta de Ipsos, que dice con relación al tema, ¿no? El 87% a favor de que se aplique la pena de muerte a violadores de menores. El 87%. A ver, vamos a ver, ¿dónde está la pregunta? Vamos a buscarla, pero el tema es que el 87% opina que se aplique la pena de muerte para los violadores. Es una encuesta que ha hecho Ipsos entre el 7 y el 9 de febrero. El 87% de peruanos está a favor de que se implemente la pena de muerte para quienes violen y asesinen a menores de edad. Ese es, digamos, el punto. Se debería de aplicar, y vamos a seguir con este tema porque ya hay una propuesta, un proyecto de ley que va a presentar el congresista Roberto Vieira, que aquí en Capital lo explicó, ¿no? Salirse del Pacto de San José para, según él, en un mes comenzar el trámite de esa renuncia, y en un año pues tener oficializado, digamos, el retiro del Pacto de San José. Vamos a ver, por otro lado, si es que eso se da. Para conversar sobre este tema, pues estamos con el magíster, abogado penalista Fernando Ugaz, quien nos visita para poder conversar sobre este tema de la pena de muerte para violadores a menores. ¿Cómo está, doctor Ugaz? Bienvenido a Capital. Muy agradecido por la invitación, atento a las consultas. El 87% opina a favor de la pena de muerte para violadores. Aquí en Capital, doctor, hemos tocado ampliamente en otros días este tema. Mucha gente está a favor, que los maten, que los quemen. Esas personas no merecen respirar el mismo aire que nosotros respiramos. Si hablamos desde el punto de vista pasional, estamos absolutamente todos de acuerdo. Pues yo no quisiera que mi hija pase por ese mismo trance. Y si me pusiera en ese caso, pues yo quisiera que lo maten. Y si no lo mato yo mismo, que lo fusilen, ¿no? Ese, digamos, desde el punto de vista pasional. Ahora, desde el punto de vista de la legalidad, eso es otra cosa y es otro tema. ¿Qué cosa es lo que se puede argumentar desde el punto de vista de la legalidad? Bueno, en principio, el tema de la pena de muerte es una discusión, un debate clásico en el derecho penal y en el derecho internacional público. Ya desde la antigüedad, las descripciones de la ley del Talión, las descripciones del Código de Hammurabi, describían, digamos así, las decisiones de las penas capitales, correcto, como una decisión extrema, incluso para casos de la ley del Talión, ¿no? Caso de asesinato, tú asesinas, entonces yo también implemento para contigo una pena de muerte, una pena capital, correcto, ahorcamiento y una serie de otras formas, ahogamiento, apedreamiento, etcétera, ¿no? Entonces todas estas instituciones son, digamos, aplicaciones muy básicas, muy, llamémoslo así, primitivas, de infringir dolor a otro ser humano por el hecho de no haberse comportado conforme a determinadas reglas y patrones sociales. Sin embargo, ya de la época del Código de Hammurabi, Babilonia, de los sumeros acadios, ya pasando por la cultura egipcia,
Incluso el tema bíblico nos permitió entender, porque con la ley mosaica, correcto, hebrea, incluso se podía atender determinados temas de pena capital, pero ya con el Nuevo Testamento y luego con modernizaciones de la legislación mucho más contemporáneas, posteriores a la Revolución Francesa, digamos, se entienden los derechos humanos, los derechos del hombre, correcto, con una visión muchísimo más civilizada. De tal manera que la sociedad se hace la pregunta, ¿no? Si tenemos un asesino y tenemos un violador, ¿qué es lo que podemos hacer frente a estos tipos de delincuentes? ¿La sociedad tiene que rehabilitarlos, resocializarlos, recuperarlos? ¿O ya hemos fracasado como sociedad de tal manera que como respuesta a nuestro fracaso simplemente tengamos que decir nos rendimos, no podemos hacer nada y por lo tanto lo que tenemos que hacer es eliminar a este ser humano? En Estados Unidos se aplica la pena de muerte y en algunos otros estados mundiales, que son bastante reducidos, pero definitivamente que la pena de muerte, ahí, correcto, a gas o de otras maneras, son rituales que se precisan luego, y en su reglamento se define, para ser ejecutado luego de varios años, incluso luego de haber llegado a la Corte Suprema en última decisión, luego de varios años, porque este puede ser revisado. Alguna prueba de ADN, el proyecto Inocente incluso plantea casos que han sido decididos con decisiones de pena de muerte, ¿correcto?, que han salido de prisión, que han salido de la pena capital con nueva prueba, optando por revisión, de tal manera que los márgenes de error que existen, porque la decisión judicial no es una decisión científica, entonces nos permite como una sociedad civilizada que nos hayamos resistido a utilizar la ley del talión como una medida civilizada actualmente. Está en plena retirada la decisión de la pena de muerte y tanto es así que ya el Pacto de San José y los tratados internacionales nos encaminan y nos dicen, bueno, está en franca retirada el tema de la pena de muerte y vamos a tratar de institucionalizar ustedes, Estados, formas muchísimo más inteligentes, muchísimo más civilizadas para que se ejecuten las sanciones y se ejecuten las penas. ¿Usted piensa que es un fracaso de la sociedad? Absoluto, absoluto. La pena de muerte lo único que hace es decirnos, tu sociedad no ha sido capaz de educar a estas personas, tu sociedad, tu comisaría no ha sido capaz de atender las denuncias en su momento. Tú, el alcalde, no has tenido la capacidad de regular estas cosas, entonces tú no has podido hacer la justicia más cercana. Hay una suma de incompetencias, una niña que ingresa en una comisaría y sale sola de la comisaría, sin ningún padre que la reciba, ni mucho menos, ni en el colegio dejan salir a una niña así de esa manera, sola, que se vaya a su casa, menos puede ser de una comisaría que se supone que nos tiene que garantizar y proteger. Nosotros como padres también hemos respondido a esas exigencias, porque los padres tienen que estar cautelando, verificando. Hay un término de confianza, pero las confianzas tienen un límite y debemos ser precavidos y prevenidos. No se pueden amparar las negligencias. Y una serie de roles pero debemos sociales, admitir que eso es verdad, pues, ¿no? Eso es absolutamente Hay verdad. que admitirlo. Entonces, como sociedad, hay una serie de controles informales, esto es, educativos, sociales, políticos, legales, que están fracasando. Y entonces lo que queremos es responder frente al fracaso con una sentencia de fracaso. ¿Cuál es? No hemos podido atender estas situaciones de la sociedad y, por lo tanto, a este sujeto que ya luego de haber cometido el acto criminal, ¿correcto?, vamos a condenarlo a una pena de muerte porque ya no lo vamos a poder recuperar. La verdad es que nunca quisiste recuperarlo. La verdad es que nunca hiciste oído frente a ese reclamo, frente a esa denuncia. Tu sociedad le diste la espalda, nunca lo atendiste. De tal manera que la pena de muerte en sociedades como la nuestra simple y llanamente reflejan el fracaso de sociedad, de nuestros políticos, de nuestras leyes, de las ejecuciones de las leyes y los procedimientos y verificar la inadecuada reglamentación de los temas. De tal manera que, simplemente para culminar, lo que quiero decir es que este tema de la pena de muerte siempre surge de cuando en cuando. Sí. Y nuestra Constitución describe que sí se puede aplicar la pena de muerte.
Pero, sin embargo, como hemos hecho el Pacto de San José de Costa Rica, y en el Pacto de San José de Costa Rica, que fue ratificado en el año 78, dice, en el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, dice, no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Y justo la pena de muerte, un año antes de la ratificación del Estado peruano, se abolió. Se abolió. O sea que para si nos los retiramos delitos tampoco comunes. se podría. Se abolió para los delitos comunes. Entonces, si se abolió para los delitos comunes y viene la Constitución del 93 y la vuelve a implementar la Constitución del 93, para nosotros poderla, además que dicho sea de paso, no está reglamentada la pena de muerte, para poder utilizarla tendríamos que salir, correcto, hacer una reforma constitucional, correcto, luego hacer una reforma legislativa, esto es del Código Penal. Posteriormente tendríamos que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y esta luego se podría implementar luego de un año. Estamos hablando de promedio, si comenzamos a trabajar desde ahora, que comenzamos a hacer la reforma constitucional en el año 2018 y recién podríamos estar viendo los efectos, ¿correcto?, en el año 2021. Entonces, yo creo que no debe ser un debate coyuntural. No es el tema de la niña que ha sido violada y muerta. Estos casos suceden muchísimas veces. Todos los días lo estamos Muchísimas veces, viendo. sino que ha tenido una mayor preeminencia justo porque esto tiene que ver con el tema del indulto a la gracia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa comercial y vamos a seguir conversando con el doctor Ugaz, abogado penalista, magíster, sobre este tema de la pena de muerte a raíz de esta encuesta que ha salido de Ipsos. 87% a favor de que se aplique esta pena a violadores de menores, violadores y asesinos de menores de edad. 8 de la noche con 21 minutos, 8 y 21. Llámanos al 212-5353, 212-5353. El doctor Ugaz, abogado penalista, Fernando Ugaz, magíster, con quien estamos conversando a esta hora sobre esta encuesta. El 87% está a favor de que se aplique la pena de muerte a violadores y asesinos de menores de edad, o sea, a quienes violen y maten a menores de edad, como ha sido el caso de la niña de 11 años ya la semana pasada en San Juan de Lurigancho. Nos acaba de dar las razones por las cuales él está en contra de la pena capital. Habría que ver qué otras alternativas legales tenemos ante eso, doctor. ¿Qué otras alternativas legales tenemos? La castración química, ¿usted está a favor o en contra? Bueno, la castración química ya es una institución que podríamos muy bien analizarla para ser implementada. Actualmente no está en vigencia en el país. ¿Lo ve viable? Ah, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Incluso es una medida que puede ser discutida a nivel de tratados internacionales, etcétera, pero hay muchos países en Latinoamérica que, sin embargo, ya, digamos, han entrado a debates legislativos para su implementación. Las otras medidas, nuestro código es más, describe, por ejemplo, temas de la cadena perpetua. Este delito, el tema de violación con subsiguiente muerte o el tema de secuestro con subsiguiente muerte, son los dos delitos por el cual esta persona está siendo procesada. Y lo que se describe es que para estos casos tenemos un tema de cadena perpetua. De tal manera que, mira, yo sinceramente respondo a la sensibilidad social con respecto a que se debería atender a un tema de pena de muerte, pena capital por ese tipo de casos. Yo creo que sí, en efecto, hay que prestar oído muy agudo con respecto a estas peticiones. Pero debemos entender que existen en nuestros sistemas de justicia unos márgenes de error grandes, unos márgenes de dificultades para la administración de justicia tremendos. Primero están las dudas, ¿ah? Primero, independientemente de casos en los cuales tenemos un confeso,
y tenemos pruebas evidentes de los hechos, correcto, incluso que hasta se puede ir a un proceso inmediato, una acusación directa, digamos, ¿no? Y llegar a una sentencia muy pronta para ser condenado, correcto. Ya, en esos casos, por ejemplo, tendríamos acá en este caso igual con una cadena perpetua. No podríamos estar hablando de una pena de muerte, pero digamos hipotéticamente que estuviera en vigencia nuestra pena de muerte acá en el país. Existen muchísimos casos que se denuncian violaciones de menor también entre ex esposos, digamos, por tocamientos a la menor o por supuestos accesos a la menor. Tenemos criterios como pericias vaginales de himen complaciente, y una serie de otros elementos donde solamente la afirmación está de una niña, de una menor de 4 años, 3 años, etcétera, que muchas veces las pericias psicológicas también tienen muchísimas dudas. No existe un estándar, no existe un método adecuado, no existe la técnica adecuada para poder implementar las pruebas contundentes para llevar a una persona en esos casos a prisión, incluso a condena final. De tal manera que, más aún, teniendo una justicia, que es una justicia que muchas veces responde al calor mediático o al contexto, digamos, de oportunidad, y no tanto, digámoslo así, a la ciencia de la decisión concreta, del caso concreto. Entonces yo considero que nuestro Poder Judicial tendría muchísimos márgenes de error para poder aplicar los casos de pena de muerte, incluso para los casos de violación de menor. Ese es otro punto, precisamente. Hola María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Los saludo a usted y al doctor, que ha hecho una exposición muy didáctica, pero si tomamos en cuenta todo el tiempo que el doctor dice que se necesitaría y qué problemas traería al Perú la pena de muerte, le pregunto al doctor, ¿cómo cree usted, no, que vamos a poder sobrellevar estas muertes que vienen de año tras año, este abuso sobre los menores de edad y también sobre no menores, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va a tomar a los poderes que dirigen a este país solucionar ese tema? Va a demorar más que buscar la pena de muerte. Bien, gracias María, muy amable. Tenemos llamada de Willy. Hola Willy. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Capital. Mira, en esos tiempos no se puede confiar en nadie, uno tiene que tener mucho cuidado. Es más, mira, ahorita está pasando un caso en Independencia, acabo de pasar por la Comisaría de Independencia y han detenido a un oficial de tercera por estar robando celulares a una niña, a niñas que salen de ciudad. ¿Ya? ¿Se fue? Tenemos un caso de que ni siquiera se puede confiar en la misma policía. Ok. Gracias Willy. Estamos con Luis. Hola Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Yo quería consultarle al doctor. He estado escuchando y me indica de que la pena de muerte es el fracaso en la sociedad. Pero si es un fracaso, yo me pregunto por qué otros países como China, como Estados Unidos, potencias mundiales, tienen la pena de muerte activa. ¿Eso es que ellos también están en fracaso? ¿O qué se debe hacer? Porque yo tengo que mantener con mis impuestos al asesino de mi hija mientras él esté en la cárcel. Lo que yo le quiero preguntar, muy bien indica que el Estado, el gobierno, hace todo mal, pero ¿qué debe de hacer para corregir este hecho? Bien, Luis, buen punto el que acabas de tocar. Justamente el jefe del INPE dijo que se invierten o se gastan, depende de qué, cómo lo quieras ver tú, 30 soles diarios, ¿no? En mantener a un violador, a un solo violador en cárcel. Comencemos por Luis, precisamente, sí, ¿no? Es un buen punto que ha tocado. La pregunta es genial, la verdad que a mí me agrada muchísimo, principalmente esta última pregunta. Estamos hablando de Estados Unidos y China con unos estándares de administración de justicia, con un nivel de aprobación increíble.
los niveles de aprobación de los sistemas de justicia norteamericanos son aproximadamente del 80% de aprobación. O sea, su población, su ciudadanía se siente representado por su sistema de justicia. A pesar de que los prosecutores, los fiscales, son elegidos por elección popular, ahí se entablan niveles de plea bargain, niveles de transacción, niveles de terminación anticipada del proceso, y cuando alguien no quiere someterse a una terminación anticipada del proceso o aceptar rápidamente su culpabilidad, la amenaza, la exhortación a un proceso judicial con todo el peso que hace la Procuraduría, la Fiscalía, para cargar la prueba, esto es, pruebas de ADN, genética, etcétera, más el perjurio que ve encima, hacen que los estándares de justicia de Norteamérica y de China, con respecto a prueba científica, sea gigantesca. De tal manera que los márgenes de error son bajos, muy bajos, y a pesar de eso, todavía para ejecutarse la pena de muerte, luego de haberse emitido la decisión final, se espera muchos años para su ejecución, porque incluso puede haber plazos de revisión de dicha sentencia. De tal manera que estamos hablando de sistema de administración de justicia, donde uno se puede sentir seguro que al momento de quitarle la vida a un ser humano, infligiéndole una pena capital, vamos a estar en un alto grado de probabilidad que en efecto este es justa y este es adecuada y proporcional. En casos de administración de justicia como la nuestra, donde el Ministerio Público no existe primero una medicina legal autónoma. Esto es, no hay una medicina legal neutra, solamente la medicina legal está escrita al Ministerio Público y la defensa no la tiene. Tiene muy pocos recursos, comisarías donde solamente existe una computadora, donde el 2x1 incluso se había caído y recién lo están restableciendo para el tema de los policías mal pagados, investigaciones paupérrimas, judiciales y fiscales, etcétera. Tenemos cantidad de márgenes de error que pueden llevar a un alto grado de probabilidad que las decisiones, correcto, puedan ser injustas, no porque no sea el culpable, sino porque quizás o no ha merecido una defensa adecuada o porque los marcos de imputación para dicha decisión tienen un bajo nivel estándar probatorio. De tal manera que sin entrar a la defensa, me queda claro, por ejemplo, en este caso, tomemos este caso como ejemplo. En este caso tenemos un confeso, tenemos pruebas, tenemos una serie de evidencias, pruebas indiciarias, tenemos sangre, ahorcamiento, medicina legal, temas de semen, etcétera. Este es un claro caso que debería, correcto, ir a una condena, correcto, total y muy rápida, digamos, tratar de verificar la negociación, etcétera. En este tipo de casos, por ejemplo, sí podemos estar hablando de un grado alto de probabilidad, correcto, de que estamos acertando en la decisión, pero esos no son todos los casos. La mayoría de los casos estamos hablando de una prueba indirecta, estamos hablando de una prueba oculta, decimos nosotros prueba indirecta, decimos prueba por indicios, señales, huellas, la persona no se encuentra, inubicable, el cuerpo no aparece, etcétera. De tal manera que, digo yo nada más... O pasó hace años. Y recién nos enteramos, la niña luego de 10 años opina, comenta, etcétera, con todos los riesgos y dificultades que puede tener esta situación. De tal manera que lo único que digo es, yo en el fondo de mi ser... también opino, y claro que sí, empato, digamos, me siento sensible con respecto al clamor de las decisiones con respecto a pena de muerte. Pero teniendo un nivel del sistema de justicia así y un nivel de fiscalía de esta manera, yo verdaderamente prefiero, correcto, estar en estándares conformes al Pacto de San José de Costa Rica. En todo caso, pues comencemos a reestructurar todo el sistema judicial, incluyendo Ministerio Público, y ahí hablaríamos de otra cosa. Nos vamos a la pausa comercial y retornamos. Estamos en Capital. Tu opinión importa.